Buenos días, buenas tardes o buenas noches, según el momento del día en el que estéis visualizando esta conferencia. Antes de nada, me gustaría comenzar citando una frase que invita a la reflexión. Esa frase dice: todos somos genios, pero si juzgas a un pez por su habilidad de trepar árboles, vivirá toda su vida pensando que es un inútil. Partiendo de esta premisa, os invito a pensar si vosotros actualmente os sentís genios o si por lo contrario os han hecho pensar a lo largo de vuestra vida que sois un pez que no puede trepar esos árboles. Bueno, pues hoy con esta conferencia vamos a ayudar a todos estos peces a que encuentren la corriente de agua que mejor les venga. Para ello vamos a contar con la ayuda de Ana Olivares, que es orientadora escolar, neuroeducadora, PT y AL. Hola, Ana. Hola Belén, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Tenemos también a Daniel Macías, que es estudiante de INEF, TAFAD, entrenador personal y deportista con dislexia. Muy buenas, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, Daniel. Y tenemos también a Gema Sancho, que es especializada en alimentación y psiconeuroinmunología. Hola, Gema. Hola, ¿qué tal? Y bueno, y finalmente una servidora, soy Belén Encinas, maestra en educación primaria bilingüe, especializada en inglés y educación física, y actualmente estoy estudiando un máster en necesidades educativas especiales. Bueno, seguimos. Este webinar va a estar dividido en 3 grandes bloques. Por un lado, en el primer bloque vamos a tratar sobre los deportes más recomendables para cada tipo de alumnado, centrándonos en algunas disciplinas como por ejemplo el judo. Por otro lado, en el segundo bloque vamos a tratar la relación que existe entre alimentación y deporte en dislexia. Y finalmente, el último bloque lo destinaremos a escuchar la experiencia personal de Daniel Macías como deportista con dislexia y la experiencia de Gema Sancho como madre de un niño deportista con dislexia. ¿Estáis preparados? Sí. Venga, comenzamos. Abrimos el primer bloque con Ana Olivares, que nos va a hablar de los deportes más recomendables. Adelante, Ana. Bueno, buenas tardes de nuevo. Bueno, pues me toca a mí contaros un poquito los deportes más recomendables para niños con dificultades de aprendizaje. Bueno, la verdad es que el deporte es 100% recomendable, ya lo sabéis, para todos los niños, porque cuando tú te mueves, el cerebro se mueve. Entonces, eso es lo que nosotros necesitamos, ¿no? Que haya un movimiento, una conexión entre ambos hemisferios. ¿Qué deportes serían los más recomendables? Bueno, partiendo de la base de que todos, voy a destacar un poquito los que yo creo que más nos podrían ayudar a trabajar estas dificultades de aprendizaje. Mirad, tendríamos la escalada, que es fundamental y nos puede ayudar muchísimo para trabajar el equilibrio, el patrón cruzado, todas las funciones ejecutivas, como son la planificación, la organización, ¿no? Todo ese tipo de cosas. ¿Qué más cositas nos puede ayudar la escalada? La coordinación ojo-mano. Luego también podríamos tener todas las artes marciales. A mí me encantan porque también trabajan las funciones ejecutivas y nos ayudan mucho a situarnos en el espacio y a llevar un orden, ¿no? Y una disciplina que muchas veces es muy, muy importante. ¿Qué más deportes puede haber? Pues mirar, el tenis, por ejemplo, la verdad que no lo recomiendo mucho, no por nada. Si al niño le gusta el tenis, estupendo, pero es un deporte un poquito más difícil a la hora de la coordinación. A ver, todos los deportes individuales yo los recomendaría más que los grupales. ¿Por qué? Porque en deportes grupales este tipo de niños, pues a ver, ellos van a intentar casi siempre ganar. Entonces, bueno, pues puede ser que haya algunos conflictos entre los compañeros. Y luego hay veces pues que si a lo mejor tienen TDAH, TDA, dislexia, igual no pueden planificar tan bien como los demás o no controlan las normas tan bien como los demás. Entonces, yo destacaría un poquito más los deportes individuales para ellos. Por ejemplo, las carreras de relevos, las carreras de lo que es solamente pues velocidad, ¿no? Todo ese tipo de deportes como más explosivos, no sé si se llama así, y ahora ya nos corregirán ya los expertos, les vendrían bastante bien.
todo lo que sea trabajar el equilibrio. Por ejemplo, la gimnasia rítmica y la gimnasia deportiva. Eso vendría fenomenal porque además cogen también mucha fuerza en el tren, bueno, inferior y superior. Sobre todo en el tren superior nos interesa para todo lo de la grafomotricidad, que normalmente suele estar afectada en este tipo de dificultades de aprendizaje. Bueno, en principio eso es lo que yo destacaría. Así que decir que es muy importante intentar ir probando con diferentes deportes. No nos vamos a empecinar en un deporte solo si vemos que a nuestro niño no le gusta o que ese no es su deporte, vamos a probar con otro. ¿Por qué? Porque lo importante es que se enganche y que vaya cogiendo esa disciplina del deporte, esas ganas de, bueno, de poder competir, el enfrentarse a competiciones es muy importante porque ahí se van a autorregular ellos. Pensar que el día de mañana van a tener que hacer exámenes, van a tener que hacer pruebas orales y todo eso son pequeños retos. Todas las competiciones son pequeños retos que ellos van haciendo día a día y que les van a ir preparando para el día de mañana, para cuando tengan una prueba mucho más compleja, por así decirlo. Entonces, con todo eso siempre vamos ganando. Elegir el deporte que a ellos les guste y no os importe probar. Lo importante es que al final el niño vaya a gusto y vaya superándose a sí mismo. Que vaya viendo que ese deporte se le da bien. Si se le da bien, es genial, porque así ya también trabajamos las fortalezas en ellos. Es tan importante porque ellos normalmente están acostumbrados a fracasar en su día a día, en el día a día escolar. Entonces, darle un punto fuerte, lo que hacemos es empoderarles y es lo que realmente necesitan nuestros niños. En principio, todo eso te puedo contar, Belén. No sé si necesitas algo más. Yo creo que con esto nos ha quedado muy claro. Muchas gracias, Ana, por tu aportación. Ahora vamos a continuar nos vamos a centrar en un deporte en concreto que va a ser judo en este caso. Y Daniel Macías nos va a hablar sobre ello. Hola, Daniel. Muy buenas, ¿qué tal? Buenas tardes de nuevo. Un poquito. Pues sí, lo primero, sobre todo ahora conocer lo que es el deporte. Mucho es desconocido y no se sabe los beneficios que puede llegar a tener para las personas que tienen dificultades en el aprendizaje. Ya por la propia filosofía del judo, la propia estructura, es lo que, como ha dicho muy bien Ana, está muy estructurado, muy organizado. Es decir, tú cuando empezamos a hacer judo, cada técnica, cada movimiento que nosotros hacemos, tiene una estructura muy delimitada, desequilibrio, entrada y proyección. Y sobre todo la enseñanza, porque los que tenemos problemas de aprendizaje, dificultad de aprendizaje, es que estoy muy nervioso. Dificultades de aprendizaje, tenemos bastantes problemas de coordinación. Entonces, el judo, como se sientan muy bien esas bases de cada técnica, primero a nivel estático, luego movimiento y luego eso es lo que nosotros aplicamos en competición, ese miedo al fracaso, ese miedo de no estar coordinados, ese miedo al fracaso desaparece totalmente, porque ya vas seguro de que vas a realizar todas las técnicas que conoces, que a lo mejor en otros deportes podrían ser un poquito más problemáticos. Y ya por la propia también filosofía del judo. En otros deportes se suele castigar el fracaso y el judo es todo lo contrario. Es decir, tú te caes y caer está permitido, el fracaso está permitido y de hecho el propio fundador del judo lo decía, que no te avergüences de un error porque estarías realizando una equivocación. Los entrenadores de judo prácticamente en ningún momento te van a decir o te van a echar en cara lo mal que lo has hecho, sino que te van a decir, analízalo, que has hecho mal, e intenta corregirlo. En cambio, en otros deportes es bien sabido que a lo mejor padres o entrenadores cometen un error y en lugar de centrarse en las cosas que han hecho bien, nada más que están encima de los niños recordándoles este error. Y por otro lado, cómo introducimos la competición a todos los niños. En judo, por lo menos en la Comunidad de Madrid,
siempre que las primeras competiciones, sobre todo, están hechas para que todos los niños consigan medallas. No sé si sabéis esto, pero se organizan los grupos para que siempre haya un oro, un plata o un bronce. Por lo menos que el niño siempre se lleve medalla. ¿Qué pasa con otros tipos de deportes? Que dependiendo del perfil del niño, le sacan al terreno de juego o no. Y lo único importante es el hecho de ganar. Entonces, eso es lo que, sobre todo a nivel de motivación del niño, es las principales ventajas que tiene el judo. Y partiendo ya, eliminando este tema de lo tan filosófico y tan trascendental del judo, los múltiples beneficios que tiene, sobre todo en la adquisición de las habilidades motoras, las tomas de decisiones y las experiencias vividas durante las competiciones. Es muy parecido a los demás deportes. Lo que pasa que lo que enriquece al judo y a otras artes escénicas, como puede ser, por ejemplo, la gimnasia rítmica, el baile, es que esas mejoras a nivel cognitivo se producen por la neuroplasticidad. Y esa neuroplasticidad, sobre todo, se mejora con el aprendizaje de esas habilidades motoras básicas. ¿Qué pasa? Que el judo tiene multitud de técnicas y ya no solo la multitud de técnicas que haya, sino cómo se pueden combinar. Porque tú aprendes dos técnicas y esas dos técnicas puedes aprender a combinarlas. Entonces, a lo largo de toda tu vida deportiva vas a estar aprendiendo habilidades motoras técnicas que van a contribuir a esa mejora en la función cognitiva. Y en toma de decisiones, igual, es muy parejo, por ejemplo, a los deportes colectivos, pero la diferencia que tienen que esas tomas de decisiones tienen que ser más rápidas que los deportes colectivos. En un deporte colectivo como puede ser el fútbol, tú puedes parar el balón, puedes observar dónde están los contrincantes, dónde están los compañeros y ya sabes reaccionar. En judo es diferente porque estás constantemente tomando decisiones porque cada movimiento va a repercutir en el movimiento del contrario y tienen que ser muchísimo más rápidas. No es lo mismo estar en el terreno de juego de un partido de fútbol que tienes a otros compañeros apoyándote que tú solo en el tatami de judo frente a un contrincante. Entonces sabes que en el momento que tú realices un movimiento, él te va a poder contraatacar. Entonces es como una partida de ajedrez, pero llevado al ámbito deportivo. Y poquitas cosas más. Si tenéis alguna pregunta, alguna duda, pues os la contesto. Pues la verdad es que ha sido muy interesante. Me he quedado así hasta parada porque me ha parecido muy curioso todo lo que comentabas relacionado con el judo. Tengo ganas hasta de practicarlo. Me alegro. Bueno, vamos a continuar con el segundo bloque. Muchas gracias, Daniel y Ana, por este primer bloque. En este segundo bloque vamos a hablar de alimentación y dislexia. Ahora pasamos a otro ámbito. Para ello tenemos a Gema Sancho, como había comentado anteriormente. Buenas, Gema. ¿Qué tal? Hola, buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Cuando quieras. Pues sí, queríamos aportaros quizá un punto de vista un poco más profundo sobre las personas, en nuestro caso sobre los niños con problemas de aprendizaje, ¿no? O sea, que miremos un poco hacia adentro. Y haciendo un poco más extensivo lo que hablaba Ana sobre las funciones del cerebro, ¿no? Yo sí quisiera haceros un apunte sobre la conexión que existe entre el cerebro y el intestino. Y el intestino, pues la principal vía de conexión es la alimentación, ¿no? Lo que ingerimos día a día. Es una corriente que estaréis oyendo en algunos casos, pero que es como lo último que hay en estos avances, ¿no? Cómo se relaciona, nuestra alimentación con nuestras emociones, con nuestro cerebro, también unido al tema de la neuroplasticidad que decía Daniel, ¿no? Entonces, ¿qué papel juega el deporte con la alimentación y todo esto que no somos seres divididos, ¿no? Nuestros sistemas van todos de la mano y está bien prestarle atención a cada uno de ellos, sin llegar a estresarnos, ¿no? Pero no son cosas que vayan cada una, como os decía, por su lado, sino que podéis observar que nuestros niños muchas veces cuando ingieren mucho azúcar, pues les vais a ver más nerviosos, esto les va a provocar más ansiedad y sí me gustaría ligarlo al tema de la ansiedad, ¿no? Porque muchas veces lo principal, y Ana nos puede apuntar ahí, lo principal que vemos en ellos es un tema de ansiedad y depresión, ¿no? Frente al fracaso, frente a los nuevos retos, un poco de frustración o mucha frustración. Y creo que el deporte y la alimentación juntos crean un pack muy potente. ¿Para qué? Pues para que toda esa química que se da en nuestro cuerpo, todas las hormonas y todo esto, jueguen a nuestro favor en vez de en nuestra contra, ¿no? El cerebro
Como os digo, para mí va en doble dirección, se comunica tanto el intestino con el cerebro como el cerebro con el intestino. En un principio, pues habréis oído muchas veces, ¿no? Cuando estamos nerviosos parece que se nos suelta la tripa y resulta que lo que se ha visto en los últimos informes es que, o en los últimos estudios, es que hay mucha más conexión del intestino al cerebro que del cerebro al intestino. O sea, no es que te des un susto y se te suelte la tripa, ¿no? Sino que se está comprobando incluso que puede ser al revés. Entonces, sería un poco aportaros información, arrojaros información sobre cómo colaborar con ambos órganos y que esa comunicación nos enriquezca en general, ¿no? El cerebro va a fabricar una serie de hormonas, o fabrica una serie de hormonas, que con el deporte les vamos a ayudar a que estas sean mucho más amigables o nos ayuden, estén a nuestro favor. Es decir, esos síntomas de depresión y de ansiedad vamos a conseguir, gracias al deporte, que sean mucho más controlables, ¿no? Tenemos las endorfinas, la serotonina, que son los recaptadores o lo que nos ayuda en las emociones, a gestionar las emociones, ¿no? Y entonces vamos a hacer que a través del deporte y de la práctica habitual, que estaríamos entre 3 o 4 días, mínimo media hora, pues el cerebro aprenda a generarlo de manera natural. O sea, es decir, que la medicación, aunque esté para apoyarnos o tal, pues podamos llegar a no depender tanto de ella o podamos incluso no recurrir a ella, ¿no? A través de lo que os decía, de la práctica del deporte. ¿Por qué? Porque esa ansiedad la podemos regular de otra manera. A través del deporte también podemos reforzar nuestra autoestima. Es decir, nos sentimos mucho más fuertes. En estos niños, además, o personas ya más adultas, lo que observamos es que suelen ser mucho más potentes en deporte que en el nivel académico, casualmente. Y entonces ellos se ven muy reforzados en esta parte, con lo cual se va generando una bola de nieve, ¿no? El efecto bola de nieve en el que la autoestima cada vez se ve más reforzada, esas hormonas cada vez se producen con mayor facilidad y todo eso va generando que el niño o la persona que esté afectada pues, se vaya sintiendo con mejor rendimiento. Eso además se va a notar a nivel de rendimiento escolar también, ¿no? Entonces digamos que empezamos a tener unos pilares muy fuertes a través del deporte, que son una práctica externa, pero que lo que estamos buscando también es una regulación a nivel interno, a nivel de esas hormonas que se generan en el cerebro, ¿no? Además, lo que os decía, por la parte de la alimentación, que es también la parte que nos toca, ¿no? Podemos hacer que favorecer toda esa parte, podemos apoyar toda esa parte. Es importante prestar atención a la dieta no entendida como la supresión de alimentos y que los niños estén a dieta, ¿no? Pero sí es interesante, porque cada persona somos un mundo, pero sí sería interesante prestar atención durante unos días o durante una semana, incluso hacer un pequeño diario de cómo observáis a vuestros hijos, ¿no? Pues, por ejemplo, el lunes estuvo muy nervioso, el lunes se encontraba peor, le dolió la tripa. Yo recomiendo mucho a las personas con las que trabajo que hagan este seguimiento porque es una especie de mindfulness, ¿no? Es una especie de atención plena y de prestar atención al momento presente en el que estamos viendo qué les sucede día a día, ¿no? Podemos observar con gran curiosidad cómo a lo mejor ese día no han desayunado bien, cómo a lo mejor ese día han tomado mucho azúcar o en el comedor del colegio ha habido lácteos, ha habido algún alimento que a ellos, por lo que sea, puede ser incluso que sean niños alérgicos, que sean niños celíacos, que lo estamos encontrando bastante en estos perfiles, ¿no? En hiperactividad o en problemas de aprendizaje. Sí me gustaría que prestarais atención a estos temas, ¿no? Que están muy ligados a lo que os decía con el intestino, porque normalmente cuando tenemos un factor externo neurológico, observamos que se produce un patrón similar a nivel intestinal, de que al final el intestino es donde se genera el 80% de la serotonina, que como os decía antes, pues es la que va a regular, una de las hormonas que regula los niveles emocionales, ¿no? Entonces, sí os animo a que hagáis una pequeña investigación sobre nuestros hijos o sobre nuestros familiares, cómo se encuentran a nivel intestinal, si son celíacos, lo que os decía, qué ingesta de azúcar tienen, porque eso no ayuda en el tema de la hiperactividad, por ejemplo, o no les ayuda a concentrarse, y sí mantener o intentar mantener una alimentación lo más saludable posible, ¿no? Todo eso, además, unido al deporte, les va a ayudar porque el ejercicio en sí mismo hace que la microbiota, que es, digamos, el campo de cultivo, es como un huerto que de nuestro intestino, pues además
genere muchos más habitantes positivos, digamos, ¿no? Tenemos las bacterias, los virus, los hongos, todos tienen que vivir en equilibrio. Cuanto más deporte se hace, cuanto más equilibrada es la alimentación, más equilibrio se produce en la microbiota. Cuanto más equilibrio tenemos en el intestino, más hormonas positivas lanzamos a nuestro cerebro para que esté en plena forma, ¿no? Entonces, digamos que sería un planteamiento que os ofrecemos para mirar hacia adentro a nuestros hijos, ¿no? Y ver de qué manera les podemos ayudar. Incluso podemos investigar más allá pues, posibles alergias alimentarias, posibles celiaquías y demás. Entonces, bueno, esta es la aportación un poco más a nivel interno, ¿no? Que os decía. Y luego, haciendo un poco seguimiento a lo que nos decía Ana, es muy importante lo que apuntaba sobre el deporte, ¿no? A la hora de elegir el deporte. Creo que tiene que ser algo que ellos disfruten y entonces es muy importante que lo elijan ellos, porque aquí va a ser de vital importancia que ellos se enganchen, que ellos sean los que experimenten en primera persona ese disfrute, cómo avanzan, cómo vean los retos como algo que ellos pueden salvar y estrategias. Y entonces tiene que ser algo que a ellos les guste, porque si no va a ser una imposición más, ¿no? ¿Qué pasa con el deporte? Pues que puede venir o bien como una extraescolar, que ellos elijan, entonces puede ser de equipo o bien puede ser más, como nos contaba Daniel, algo más individual, aunque formen parte de un equipo, ¿no? Dependiendo un poco de la personalidad de cada individuo, hay que descubrir qué es lo que les motiva a ellos, ¿no? Si es más los valores que le puede transmitir un deporte de equipo o al contrario, es una persona que se motiva mucho con la competición, con destacar a nivel individual. Entonces, hay que, bueno, todos estos deportes que dice Ana son interesantísimos y dentro de ese rango, y por ejemplo lo que nos comentaba Daniel es súper interesante, dentro de estos deportes que están estudiados, que funcionan a nivel cognitivo, ver cuál le gusta a él o a ella para que realmente se sienta a gusto y vea que va destacando y que va ganando hitos, ¿no? Es muy importante. Y ya como cierre os quería hacer un comentario que creo que es interesante de un estudio muy reciente que se hizo en adolescentes y niños con problemas de aprendizaje, unas 100 personas, se observó que el 80%, 80 personas habían mejorado considerablemente con la práctica del deporte y solo un 20% no lo habían hecho, ¿no? Porque llevaban una vida mucho más sedentaria. Muchas gracias, Gemma. Ha sido muy, muy, muy interesante. De hecho, voy a intentar llevar a cabo este consejito que nos has dado, de apuntar alimentación, a ver si encuentro relación. Bueno, vamos a seguir ahora al último bloque. Y este último bloque vamos a hablar sobre la experiencia personal de dos de nuestros ponentes. Primero voy a hablar contigo, Daniel. Daniel, cuéntanos cómo ha sido tu experiencia como deportista con dislexia. Pues, a ver, en lo referente al judo, que es el deporte que yo llevo practicando toda la vida, desde los 4 añitos, muy bien. Ya digo que las progresiones de aprendizaje son muy lentas, son muy estructuradas, ya no solo para las personas que tenemos dificultades de aprendizaje, sino ya para todos los deportistas en general. Con los restos de deportes, pues un poco más regular, sobre todo con los deportes de equipo, que es donde yo sí que noto, y los deportes de raqueta, que son donde yo sí noto más problemas a la hora de practicarlos. El por qué, o yo puedo decir mi parte, o donde yo veo esa dificultad. Uno, por la gran presión que tú tienes al coger ya el móvil. Es decir, tú tienes el balón de fútbol en los pies y lo que primero me pasaba, sobre todo cuando era pequeño, es que me empezaba a poner nervioso. Y eso es lo que a mí me llegaba a bloquear para el hecho de hacer jugadas, de realizar el movimiento, de hacer los pases, ya todo lo demás. Es más relacionado, yo creo que por el miedo a las posibles consecuencias que pueda generar el hecho de fallar, que es lo que me limitaba a la hora de practicar bien ese deporte. Lo que sí quiero poner de manifiesto, y una cosa que yo creo que es bastante importante, que es el papel del entrenador en esto del deporte. Porque mi entrenador de judo me ha visto crecer, yo le considero como un padre para mí, y ha estado conmigo, ha tenido muchísima paciencia y ha estado encima mía constantemente. Entonces yo creo que ha sido fundamental
el hecho de que yo haya crecido como deportista. Yo en judo llegué a los campeonatos de Madrid varios años seguidos y están los campeonatos de España de katas, que es como una especie de coreografía que nosotros hacemos en judo y esa coreografía se puntúa. Entonces, para el aprendizaje de esa coreografía, pues él conocía mi caso, él conocía que yo tenía dislexia y ha estado conmigo apoyándome. ¿Qué pasa? Que en contrapartida, a esta no todo es bonito, yo en primero de la ESO decidí apuntarme a baloncesto. ¿Qué pasa? Que esa paciencia que yo tuve como entrenador de judo no lo tuvo con este entrenador de baloncesto. En el momento que observó que algo raro pasaba conmigo, como que me dejaba bastante de lado. Y ya no solo que me dejaba bastante de lado, sino que, entre comillas, buscaba ridiculizar el hecho de seguir avanzando en el deporte. Me acuerdo un día que estábamos practicando tiros libres y yo no entraba ni una canasta. En lugar de actuar de distintas formas, lo que hizo es poner a todos mis compañeros de equipo en fila y pedirme constantemente que tirara. Y claro, los comentarios eran bastante hirientes. Y eso ya moralmente para un niño, en esta ocasión era de primero de la ESO, te cae como una losa encima. Otra de los momentos muy desagradables que viví con ese entrenador fue en el segundo partido de liga, que casualmente el equipo contrario no se presentó y puso a jugar a todos los compañeros de equipo menos a mí. Como no había aparecido el equipo contrario, pues decidió hacer un partido y dice, bueno, por lo menos no perdemos el día. Entonces empezó a hacer como una pachanga y al único que dijo que se levantara fue a mí. A mí me dejó en el banquillo y yo tuve que ver cómo mis compañeros jugaban mientras yo estaba sentado. Entonces, muchas veces la elección del deporte obviamente tiene que ser de niño porque la adherencia es fundamental y tiene que elegirlo él, porque al fin y al cabo es lo que le va a motivar a seguir, pero también tener mucho cuidado con las personas que andan detrás de ese deporte. Siempre que lo conozcáis, es importante que informéis al entrenador de que vuestro hijo, vuestra hija tiene dislexia, tiene dificultades en el aprendizaje, para que por lo menos tenga un poquito más de paciencia con él o sepa llevarle de distinta forma. Entonces, pues eso, poner un poco en manifiesto que la elección del deporte y sobre todo qué hay detrás de ese deporte. Es decir, la filosofía o el entorno social que puede llegar a promover. Porque al igual que el judo tiene esos efectos positivos, que en las primeras competiciones siempre vas a obtener medalla, ya por el ámbito social en que nos movemos, ¿qué pasa con, por ejemplo, los partidos de fútbol de los niños? Que ganar es la prioridad. Entonces, en el momento que sabes que un niño no va a destacar, el entrenador va a tender a dejarle en el banquillo y no va a desarrollar la competición, como muy bien decía Ana, que es lo que al fin y al cabo buscamos para encontrar esa motivación del niño y, como decía Gema, para que le sigan entrando ganas de seguir creciendo y seguir con el deporte. Entonces, yo los dos puntos de partida lo que quería poner en manifiesto. Sí, la verdad es que es muy importante, por eso estamos aquí, visualizar todas estas dificultades de aprendizaje para que, claro, desde el propio entrenador, entrenadora, que pues sepan guiar a estos peces que estamos intentando ayudar. Muchas gracias, Daniel. Gema, Belén, dime. Belén, a mí me gustaría aportar algo porque me ha encantado el testimonio de Dani. Sí. Bueno, decir que Dani es un crack en el deporte, aparte de un chico genial, bueno, ya le veis, y me encantaría que su entrenador de baloncesto pudiese ver esto. Igual se le caía la cara de vergüenza. Pues sí. Sí. Nos dejamos de... Eso, es que si no lo digo... Revienta. Sí. Una cosita más. Afortunadamente no todos son así y es verdad que hay que resaltar muchísimo el papel del entrenador porque para mí también es una figura
con la que si nuestros niños empatizan y empatiza el entrenador con ellos, se puede establecer un vínculo muy fuerte. Y nuestros niños necesitan eso, vínculos emocionales que puedan tirar de ellos. Entonces, si ese vínculo es el entrenador, genial, porque además es aparte de todo lo educativo y ahí ellos necesitan, pues eso, sentirse más fuertes. Pues no se puede decir mejor. Eso es. Una cosita, Y Belén, en relación a lo que ha dicho Ana, hay un estudio muy interesante que leí hace bien poquito, de un estudio de caso, de un entrenador que estuvo con una chica con dificultad de aprendizaje y que practicaba gimnasia rítmica. Entonces hicieron una especie de seguimiento a lo largo de 2 años. En el primer seguimiento, el entrenador intentó estar un poquito más apartado de la chica para ver si ella por sí sola podía sacar el mayor rendimiento posible. ¿Qué pasa? Que en el primer año de competición los resultados no eran los esperados. Obviamente las competiciones de gimnasia rítmica tú tienes que realizar todos los movimientos dentro del cuadrilátero. ¿Qué pasaba? Que la niña no se daba cuenta y se salía. Entonces eso era lo que hacía que perdía las competiciones. En el segundo año, ¿qué hizo? Introducirla dentro del grupo, con sus compañeras, intentar mejorar esas relaciones entre las compañeras e implicarse él a nivel personal. Ya no solo papel de entrenador, sino algo más, preocuparse por los problemas que te pudiera tener fuera de la gimnasia rítmica. ¿Qué pasó? Que los resultados fueron sorprendentes. De no obtener medalla, quedaron terceras en la competencia que presentó. Entonces pone en manifiesto eso, que qué pasa cuando un deportista, o sea, el entrenador no tiene la suficiente paciencia para poder llevar a este niño con dificultades al estrellato, porque es que a lo mejor es un mes sin potencia y no lo estás sabiendo, o sea, tú no lo estás conociendo. Entonces, si tú le dejas a mitad de camino, no vas a saber el potencial que va a poder llegar a sacar ese niño. Sí. Y Gemma, ¿cómo se vive la otra cara de la moneda? ¿Cómo ha sido tu experiencia como madre de un niño deportista con dislexia? Sí, lo que estáis diciendo es así tal cual, o sea, tal cual en primera persona, porque yo soy madre de un niño que ahora tiene 11 años, Jorge, y ya lleva diagnosticado pues como 4 años casi, sí, 3, y él ha estado practicando gimnasia artística de alta competición a nivel olímpico. Y entonces, ¿qué pasa? Que es un niño que destacó desde el principio, os decía, no sé, no se puede generalizar, por supuesto, ¿no? Pero sí es un niño que tenía problemas de aprendizaje en clase y es increíblemente, como os diría, como unas habilidades realmente especiales en el deporte, ¿no? O sea, que él solo desde siempre ha destacado pues a nivel manual, a nivel subir, trepar, todo lo que decía Ana, ¿no? Todos esos deportes es que claramente lo ha traído, ha nacido con ello, ¿no? Entonces ya desde el colegio sí le vieron esa habilidad y nos lo fueron guiando un poco a que practicara fuera en un club de aquí de Majadahonda, al lado de casa, que además pues había varios olímpicos ya en ese club, entonces era todo como perfecto, ¿no? Y de hecho así fue, le metieron directamente en el grupo de competición y la verdad es que a nivel autoestima pues él iba creciendo y creciendo, creciendo. Luego era Dr. Jekyll y Mr. Hyde, o sea, en el colegio era fatal, sufría, lloraba, tenía mucha impotencia y cuando llegaba allí parecía que se transformaba y que era otra persona, ¿no? Entonces eso durante un tiempo hasta que empezamos a ver que realmente estaba sufriendo también en la competición. El primer año además ya tenían que viajar fuera, el primer año fueron a Guadalajara, el segundo, pero eso pues os hablo con 9 añitos, 10 añitos, y el segundo año se pasó toda la semana de competición llorando, toda. Entonces, ¿qué pasa? Que al final aquí los padres parece que todo va bien y vuelvo a mi insistencia de investigar más allá de lo que vemos, ¿no? De prestar atención, de ver qué se está cuajando por ahí dentro, ¿no? Y sí que empezamos a ver el comportamiento del entrenador. Entonces, de ahí la importancia de elegir un deporte que el niño se sienta a gusto. No solo, ya os voy a más, no solo que se le dé bien, sino que el niño se sienta realizado, vaya contento, porque lo que a nosotros aparentemente parecía que le iba fenomenal y bueno, es un crack, y bueno, pues eran 3 horas de entrenamiento diario y los fines de semana 4, ¿no? Entonces se empezó a convertir en un martirio para él, porque es tan bueno que se le exigía muchísimo. O sea, se creaba un poco de competitividad entre ellos mismos.
Además, es un grupo que curiosamente, o no creo que sea por casualidad, había varias personas más con problemas de aprendizaje. O sea, personas muy, muy buenas en el deporte con problemas de aprendizaje a nivel académico, ¿no? Entonces empezamos a ver que realmente él estaba expresando unos niveles de estrés fuera de lo común. O sea, ya estaba al límite. ¿Por qué? Porque la persona encargada de sacar lo mejor de él mismo se lo sacaba a nivel físico, pero no mental. Entonces, igual que hay personas que se pueden venir arriba con una competición y sentirse fenomenal y superarse a sí mismos, como es el objetivo que buscamos con el deporte, ¿no? Que tú vayas viendo hasta dónde llegar y un reto y otro reto y otro reto. Hay personas que es todo lo contrario, que su autoestima cada vez es más chiquitita, más chiquitita, más chiquitita y que llega un momento que están sufriendo, ¿no? Entonces, es muy curioso, creo que es importante a la hora de desarrollar un deporte que el niño lo disfrute y, por supuesto, prestar mucha atención a la persona que va a estar con ellos. Muy importante. Porque lejos de querer hacerles daño, yo sé que no es así, quieren sacar lo mejor de ellos, pues puede ser bastante traumático, ¿no? Porque, bueno, yo creo que los métodos no siempre son los más adecuados, pedagógicamente hablando, y a lo mejor, pues oye, consigues campeones maravillosos y conocemos casos que no han acabado demasiado bien, ¿no? ¿Por qué? Porque todo llevado al extremo, pues tampoco. Entonces, Jorge, por ejemplo, pues lo dejó, pasó una época finalmente decidimos que lo dejara porque lo estaba pasando mal. Y además nuestro objetivo no era que compitiera, o sea, él empezó ahí por diversión, ¿no? Y porque es verdad que parecía que todo iba fenomenal, cuando de repente nos encontramos en un límite que tampoco estábamos buscando, por lo cual decidimos que explorar otros campos, explorar otras actividades. Le ha costado y aunque es verdad que ellos estancan más a nivel individual, como nos decía Daniel, creo que es súper interesante, pues él, después de hacer esgrima, después de hacer algún arte marcial durante un tiempo, nos pilló el confinamiento y fue un año un poco raro. Él ahí estuvo bastante más tranquilo, nos vino muy bien, pues ahora está practicando rugby. Y entonces, es verdad que le pasa un poco lo que dice Daniel, que le pasa menos la pelota, porque le cuesta más, sí, es verdad, pero en cambio él ha encontrado otra serie de valores, que es lo que os queremos transmitir, que el deporte tiene una parte física muy importante, tiene una parte química de las hormonas, tal, pero hay una parte muy importante para nuestros niños, que es la parte de los valores que quieren ellos o con los que se sienten más identificados, ¿no? Entonces a Jorge en concreto le ha venido muy bien esos valores del rugby, que son de equipo, va con un amigo que también tiene problemas de aprendizaje, se siente muy identificado, se siente muy acogido. Y entonces, digamos que ahí él se ha sentido más cómodo. Por lo tanto, no podemos generalizar que el deporte es bueno todo en general para este tipo de perfiles, sino que es muy bueno para todos, para los mayores, para todos, pero sí que es verdad que tenemos que estar atentos a qué disciplina y a qué entrenador le va bien a cada una de las personas. Es decir, deporte personalizado, disfrutar, sacar lo mejor de nosotros mismos, plantearnos retos y de ahí, pues si hace falta cambiar, o sea, ser flexible. Eso es. Lo que decíais vosotros, que ya seamos entrenadores, profesores, padres, no solo tenemos que fijarnos en la puntita del iceberg, sino que hay que observar todo lo que hay debajo, que es bastante y hay que saber mirarlo. Entonces, pues fundamental el acompañarnos y guiarnos a los niños o nosotros mismos si padecemos estas dificultades de personas que nos sepan mirar y ayudar. Bueno, pues muchísimas gracias a vosotros tres y a todos los que nos estáis viendo desde el otro lado de la pantalla. Hasta aquí la conferencia de Dislexia en Movimiento. Esperamos que haya sido de gran ayuda para todos vosotros. Y junto con esta conferencia hemos subido a Instagram una encuesta. Vais a ver que es parecida a la que hicisteis hace unos días, pero esta nos va a servir para analizar si ha sido de utilidad para vosotros el webinar este en concreto. Así que nada, vuelvo a decir, muchas gracias por todo vuestro tiempo. Gracias también a los ponentes y hasta pronto. Adiós. Gracias. Luego.